Cuidado con mirar hacia atrás y decir, qué israelitas tontos, pero ¿cómo hacían esto? ¿Pero cómo se portaban de esta manera? Porque simbólicamente hoy día nosotros somos el Israel espiritual de Dios caminando en el desierto de esta vida. Los israelitas en aquellos días caminaban en dirección a Canaán, la tierra de la promisión, la tierra donde abundaba leche y miel. Nosotros hoy caminamos en dirección al Canaán espiritual, a la tierra nueva, al encuentro personal y maravilloso con Cristo. Por lo tanto, en lugar de estar pensando demasiado en el pueblo de Israel, en los errores que el pueblo de Israel cometió, aprende a reflexionar y aplicar las lecciones y los errores de ellos para no cometer los mismos errores hoy. Aplica esto a tu vida como pueblo, como iglesia, y a tu vida personal, a tu vida como familia, como grupo familiar. ¿Ok? Entonces, vamos entonces al relato de Israel. Habían pasado más de un año desde que salieron de Egipto. Estaban listos para entrar en la tierra prometida. Estaban contados y organizados, listos para poseer la tierra. Habían sido testigos de increíbles demostraciones del favor divino, de las claras señales de la presencia de Dios. Sin embargo, el primer lugar después de partir del Sinaí los encuentra quejándose. ¿De qué se quejaban los israelitas? Números 11, 1 al 15. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Se habían alimentado con el maná de Dios por más de un año. Sin embargo, se sentían inquietos y querían algo más. Incluso Moisés se vio afectado. Tratar de liderar un grupo de personas inquietas no es fácil. Pero Moisés sabía a quién acudir y Dios respondió. Amados, Dios no es sordo a nuestras oraciones, nuestras necesidades cuando nos sentimos inquietos. En el caso de Israel, les dio codornices para satisfacer su hambre de carne, pero no era realmente la carne lo que necesitaba Israel, lo que realmente ansiaban. Por eso reflexiono cuando nos sentimos descontentos, inquietos y a veces enojados. Aquello que nos enoja a menudo es solo el detonador, no la causa del conflicto. Luchamos porque hay algo más profundo que está afectando nuestras relaciones básicas. Israel se rebeló contra la conducción de Dios, algo con lo que todos debemos tener cuidado, más allá de nuestra situación y nuestro contexto inmediatos. Porque es más fácil de lo que pensamos a veces rebelarnos. Y es más, algunos le echan la culpa a Dios. ¿Sabes qué? Eso se vuelve contagioso. Debemos ser muy cuidadosos. Faltaba qué comer, no nos faltaba, aunque sea un trapo para vestir. Pero nos has traído al desierto, nos has dado libertad. Y aquí estamos amarrados. ¿Por qué? Porque cuando hubo escasez de comida en el desierto, Dios les hizo caer maná del cielo. Pero comieron un día, 2 días, una semana, un mes, maná. Llegó un momento en que dijeron, no, ya estamos cansados del maná, nos acordamos ahora de la carne, de los pescados, de los melones, de las cebollas, de los ajos que comíamos en Egipto. Quiere decir, querido, a veces nosotros los seres humanos queremos novedad, y nos olvidamos de las cosas simples de la vida. El maná que Dios les daba era lo que ellos necesitaban transitoriamente para sobrevivir. En el desierto de esta vida, el maná que Dios nos hace caer todos los días es su palabra. Estos estudios de la lección de la escuela sabática son para ayudarte como un guía para que estudies la palabra de Dios.
Y es lo que necesitamos, pero no, tú quieres excitación, tú quieres emoción, quieres decir, tú quieres melones, tú quieres pescado, tú quieres ajos, tú quieres cebollas, tú quieres que te pique la lengua, las emociones. Entonces olvídate del pueblo de Israel, piensa en ti, qué tipo de culto tú quieres. Vas a la iglesia, pero tú quieres la batería, tú quieres eso. Yo no estoy hablando contra ningún instrumento, pero tú quieres, cierras los ojos, levantas las manos al cielo, te emocionas. La vida cristiana es simple, querido, no la compliques. Ahora, si puedes tener una buena orquesta, muy bien, un buen coro, bien, un buen praise team que dirija los cantos, gloria a Dios, todo. Pero no pienses que eso es lo que te alimenta, porque lo que te alimenta es la palabra de Dios en esa experiencia diaria contigo y con Jesucristo. Ahora, en vista de las reclamaciones del pueblo, hasta Moisés se desanimó, porque cuando tú no estás bien con Dios, tu espíritu se perturba y ahí viene la reclamación, el descontentamiento. Y eso, mira, hasta Moisés se sintió mal, porque en el versículo 11, mira lo que dice Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿A quién? A él mismo, a Moisés. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Miren ustedes cómo la reclamación del pueblo hizo a Moisés también caer en el desánimo. Porque hasta los líderes de Dios en algún momento, si se apartan de Dios, pues las preocupaciones de la vida parecen mucho más grandes que sus fuerzas. Por eso, querido, por eso es necesario vivir una vida diaria de comunión con Cristo. Porque hasta santos y grandes hombres de Dios en la historia han fracasado. Y porque hoy mismo nosotros vemos grandes y santos hombres de Dios estresados, nerviosos. ¿Por qué? Hay que buscar cada día en Dios, en la fuente de la paz, del sosiego, del descanso, la fuerza necesaria para enfrentar las luchas. Reclamando, están desconformes. ¿Cómo opera esta emoción en el ser humano? ¿Por qué se provoca? ¿Qué está ocurriendo aquí en el pueblo de Dios? Me imagino un pueblo acostumbrado a comer abundante, y abundante probablemente para ese tiempo, y probablemente en nuestros tiempos también, es comer carne sabrosa, con condimentos, con comodidades que probablemente ahora en el desierto no tenían. Y cuando estamos acostumbrados mucho tiempo a ciertas comodidades y las perdemos, nos molestamos. Es como la etiqueta de una camisa, de una blusa que nos molesta. ¿Y por qué? Porque esto me está pasando a mí, lo siento injusto. A nosotros también nos pasó. Con la pandemia y el COVID-19 también nos pasó. Estábamos acostumbrados a ir a restaurantes, viajar, tener libertades. ¿Qué nos pasó? Quedamos ahí, ¿no? Con procesos que a lo mejor no pudimos desarrollar en nuestra cotidianidad. Perdemos la libertad. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Y cuando tenemos emociones negativas, estas emociones se van contagiando. Probablemente uno u otro empezó a quejarse y ¿qué pasó? Todo el resto empezó a contaminarse con esta emoción y se empezaron a movilizar hacia estados de ánimo, ahora no solamente a las emociones, sino a estados de ánimos negativos, oposicionistas, desafiantes. Porque la emoción es más temporal y el estado de ánimo dura más. Exactamente, la emoción es lo que siento ahora, lo que me pasa ante un estímulo, pero el estado de ánimo es como yo quedo todo el día o la semana o los meses. ¿Y qué es lo más que se contagia? ¿La emoción o el estado que queda después? Se contagian los dos, más las emociones gracias a nuestras neuronas Son espejo. más instantáneas, ¿no? Mucho más instantáneo. Por ejemplo, cuando alguien bosteza, ¿qué pasa? A nosotros también nos dan ganas de bostezar, pero tiene que ver con nuestras neuronas espejos que como que absorben estas emociones. Pero cuando una persona, por ejemplo, en el hogar está con un estado anímico triste, desgastado, con incertidumbre, desanimado, parece que todo el sistema familiar también se contamina, se contagia, por decirlo de alguna manera. Entonces una cosa son las emociones y el otro el estado mental que provocan esas emociones. Exacto. ¿No? Las emociones son el radiar los ingredientes y el estado de ánimo es como el plato completo que perdura mucho tiempo. Interesante. Ahora, tal vez lo que provocó esta emoción era, claro, algo práctico, diario, y era de comer siempre lo mismo.
y eso afectó negativamente a un estado mental del pueblo. Entonces, tal vez esta emoción es selectiva, porque decíamos entre la carne, los pepinos, el ajo. A mí me encanta el ajo, ¿no? Para cocinar con mucho ajo. Lejos, tal vez era mucho mejor y más sabroso el maná. Pero la situación provocaba que tal vez hasta las papilas gustativas se vieran trastocadas. No quiero ocupar la palabra el poder de la mente, pero es que las emociones trastocan todo nuestro ser. Todo, absolutamente todo. Incluso nuestras emociones alteran nuestro sistema inmune, Joel. Ujú. A ese nivel, si nosotros estamos tristes, no tenemos conductas de autocuidado, no nos alimentamos bien, con las vitaminas suficientes, las proteínas suficientes como para tener nuestro sistema en alerta. Entonces nuestras emociones a debilitarse y empezamos a enfermar. Por eso la conexión mente-cuerpo es tan importante. Me imagino que al pueblo de Israel le pasó exactamente lo mismo. Empezaron con emociones negativas y obviamente eso afectó no solamente la dinámica comunitaria, sino también la dinámica física. Me los imagino más enfermos, más cansados, más desgastados, porque las emociones nos pasan la cuenta. Tarde o temprano nos pasan la cuenta. Y con ese estado mental vienen tal vez ciertas incomodidades. No era lo mismo, ellos decían tal vez estar resfriado en Egipto que en el desierto. No olvidemos que en Egipto eran esclavos, si bien vivían en una tierra aparte de la propia ciudad de Egipto, de la capital digo, la tierra de Gosén, tal vez tenían su sistema económico, pero eran esclavos. Se mencionan estos alimentos, estos ingredientes, pero memoria selectiva. Ellos recuerdan solo lo bueno, no recuerdan los azotes, no ponen como argumento la opresión que ejercía recordemos que este pueblo que estuvieron 400 años. No vivieron todos ellos los 400 años, sino que vivieron la última etapa. La última etapa fue la peor, donde había opresión. Hay una etapa de progreso. El pueblo comienza a crecer, se le otorga la tierra de Gosén, avanzan, son bendecidos por Dios, esclavos pero van avanzando. Pero llega un momento en que son oprimidos, son castigados. Y este pueblo que está en el desierto vivió esa última etapa en Egipto, pero ellos recuerdan solamente las cosas positivas. Es decir, cuando estoy enojado, cuando estoy disgustado, mi memoria va a recordar aquellas cosas tal vez que me convienen, solo las que me convienen, porque podrían haber dicho, sí, estamos hastiados del alimento, pero Señor, no queremos volver a ser esclavos, pero allá comíamos mejor. ¿Será que tú nos puedes dar algo mejor? Ellos estaban acostumbrados a la esclavitud, Joel. Ellos estaban acostumbrados a un sistema de vida que ahora no lo tenían, que ahora tenían más frío en el desierto, todo era una incertidumbre, no llegaban nunca, el viaje parecía eterno. Cuando uno era pequeño, ¿te acuerdas que uno viajaba y parecía eterno? Nunca llegaba al destino de la ciudad a la que iba. Exactamente esto mismo le pasaba. Las emociones del pueblo de Israel estaban a flor de piel. Imagínate la dificultad del liderazgo de Moisés. Cuán difícil fue contener las emociones, porque probablemente él también estaba sufriendo, reflexionando, pero tenía la fe en Cristo. Y veamos ahora esta dinámica con una mirada más amplia, más holística. Cómo debe haber sufrido cada dirigente de cada familia por esta situación en la que estaban pasando. A nosotros ahora nos pasa exactamente lo mismo. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejábamos. Constantemente estamos acostumbrados a un sistema de vida socialmente impuesto o buscado, y cuando nos quitan algo, volvemos atrás y no miramos la esclavitud del trabajo, la esclavitud de ciertas conductas, de ciertos no valores sociales. Y ahí está el desafío de los pastores, está el desafío de los profesores, está el desafío de los padres, de las madres, de cada uno de nuestros televidentes, de cómo empezar a cambiar la dinámica familiar para generar espacios de salud, de bienestar, de calidad de vida, sembrar estas semillitas positivas y espirituales. Qué importante, Vayole, lo que tú mencionas, y fíjate que en el verso
4, el anterior al que leímos, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer esta carne? Vamos a volver después de la pausa para desarrollar la siguiente idea. ¿Qué cosas externas a mi vida cristiana, familiar, están ingresando para mezclarse y afectar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, y después detonar lo que vamos a ver en el pueblo, ¿no? Queja, murmura, incluso rebelarse contra Dios. ¿Nos puede ocurrir a nosotros? Bueno. Pero veamos qué ocurrió. Números 12, 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, evidentemente María y Aarón estaban descontentos con la esposa cusita de Moisés. Séfora era una forastera proveniente de Madián. Incluso entre la élite de Israel se revela la naturaleza caída. Aquí estaban los líderes de Israel cuestionando esto. Y de una manera no muy agradable, por cierto. Sin embargo, el texto bíblico muestra claramente que esto era un pretexto, porque el motivo principal de su queja era sobre su don profético. En el capítulo anterior, Dios había encomendado a Moisés que se nombrara 70 de los ancianos de Israel que lo ayudarían a llevar la carga administrativa del liderazgo. Aarón y María también habían estado desempeñando roles claves de liderazgo, pero ahora se sentían amenazados por la formación de nuevos líderes y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y cómo respondió Dios a esta queja? Mira, Números 12, 4 en adelante. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, porque es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amados, ¿por qué crees que Dios responde de una manera tan decisiva en casos como estos? La respuesta de Dios ahora es inmediata y no deja lugar a interpretaciones. El don profético no es un arma que se utilice para ejercer más poder, amados, no. Moisés estaba bien preparado para el liderazgo porque había aprendido a depender en forma extrema de Dios. Le llevó 40 años. El hecho de que se mencionase a María antes que a Aarón en el versículo 1 sugiere que ella pudo haber sido la instigadora del ataque a Moisés. Bueno, a estas alturas Aarón ya se desempeñaba como sumo sacerdote de Israel. Si hubiera sido herido con lepra, al igual que María, no habría podido entrar en el tabernáculo ni servir en nombre del pueblo. El castigo de Dios a María con lepra, esa lepra temporal, comunica vívidamente su disgusto por ambos y ayuda a lograr el cambio de actitud que esta familia necesitaba y que ellos necesitaban en forma individual. La súplica de Aarón a favor de ella confirma que él también estaba involucrado, y ahora, en lugar de críticas y descontentos, vemos que Aarón suplica por María y vemos que Moisés intercede por ella. Él escucha y sana a María. ¿Sabes que aunque siempre es fácil ser crítico con los líderes de la iglesia, a cualquier nivel,
Pregunto, ¿cuánto mejor sería nuestra iglesia y nuestra vida espiritual si en lugar de quejarnos, intercediéramos en favor de nuestros líderes, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos? Y una cosa más, cuidado con criticar y despreciar el don de profecía. Es el camino al suicidio espiritual. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a la segunda parte. El espíritu agobiado y descontento es contagioso, porque este espíritu de reclamación, de murmuración del pueblo, contagió a otros dos líderes llamados María, la hermana de Moisés, o Miriam, como algunos le dicen, y Aarón. Y ahora mira lo que ellos dijeron en Números, capítulo 12, versículos 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Moisés se había casado con Séfora, una mujer cusita, porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a analizar esto. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se juntaron los dos y comenzaron a murmurar contra Moisés, porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Ahora, no era una mujer pagana, sino que mientras el pueblo de Dios avanzaba, ya explicamos eso en lecciones anteriores, hoy día nosotros tenemos que salir y predicar el evangelio por todos los lugares, pero en el tiempo del Antiguo Testamento Dios quería que el pueblo de Israel viviese una vida reflejando el carácter de Dios, de tal manera que todas las naciones fueran atraídas al pueblo de Israel. Entonces, mientras Israel caminaba, muchas naciones paganas, mucha gente que veía que el Dios de Israel era el Dios creador de los cielos y la tierra, venían y se juntaban al pueblo de Israel. Y fue con una de esas mujeres que aceptó a Dios como su Señor, como su creador, fue con una de esas mujeres llamada Séfora que se casó Moisés. Ahora los hermanos estaban murmurando contra su hermano por causa de ese matrimonio, pero en el fondo el problema era otro. En el fondo el problema era el don de profecía, porque ellos decían, ¿por qué Dios habla al pueblo solo por Moisés? ¿Por qué no habla con nosotros también? Ahora tú te das cuenta una cosa. Lo que estaba en el corazón de ellos era la envidia, la codicia del puesto del hermano Moisés. ¿Por qué solo él? Pero no fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, ¿por qué solo tú? Sino que lo acusaron y lo criticaron. ¿Por qué se casó con una mujer pagana? No era una mujer pagana, sino era una mujer que había sido pagana, pero se convirtió al mensaje del pueblo de Israel. Sin embargo, pues, ese mismo espíritu se ve hoy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú criticas al líder en la iglesia? ¿Tú criticas a algún líder? Ahora, ¿qué es lo que te mueve a la crítica? ¿Lo que él está haciendo o lo que tú tienes en el corazón? ¿Qué es lo que te mueve a la crítica? Porque lo que vivió el pueblo de Israel ahora se vive hoy. Aplica, no criticas a Miriam, no criticas a Aarón, mírate a ti. Cuando yo critico a alguien, ¿estoy criticando por lo que él hace o por lo que yo siento en mi corazón, pero no tengo el valor de decir mi verdadero propósito, sino entonces aprovecho algo que el otro hizo para acusarlo? Y todo esto, ¿por qué? Porque cuando estamos separados de Dios vivimos nerviosos, vivimos agitados, estresados, todo nos parece mal, criticamos a uno, criticamos al otro, criticamos a todo el mundo menos a nosotros. Nosotros somos los santos hombres de Dios que no hacemos nada, todo el mundo te ha equivocado, solo yo tengo la razón. Oh, querido, mucho cuidado, hay que aplicar la lección a cada uno. Y ahora encontramos que el descontento los llevó a la rebelión. Los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de Canaán y enviaron a 2 espías para explorar la tierra.
esto fue algo extraordinario. Fueron al otro lado. Fueron una forma tal que para no ser detectados. Y aquí tenemos la historia. Números 13, 27 al 33. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, raza de gigantes. Éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amados, a pesar de la intervención de Caleb, prevalecieron las voces de los incrédulos y escépticos. Israel no se dispuso a conquistar lo que Dios le había prometido. Estaban inquietos de corazón, eligieron llorar y murmurar antes que marchar y gritar por la victoria. Es que cuando tenemos un corazón agitado es difícil andar por fe. Y eso afecta a nuestras emociones y todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasó después? Las cosas fueron de mal en peor. Números 14, 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. La súplica desesperada de Caleb ahora es desoída, y toda la asamblea se prepara para apedrear a sus líderes. Es que, amado, el descontento conduce a la rebelión, y la rebelión finalmente lleva a la muerte. Mira lo que comenta mi autora favorita en este libro hermoso que te recomiendo, Patriarcas y Profetas. Dice: a grandes voces los espías infieles denunciaron a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para que se los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles. Pero cuando se precipitó hacia adelante, como un loco frenesí, de repente las piedras se les cayeron de las manos. Se hizo un silencio y comenzaron a temblar de miedo. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado, y ninguno osó continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados y con respiración entrecortada buscaron sus tiendas. En ese momento, sin embargo, la gloria del Señor se manifiesta públicamente. Y cuando leemos la historia en Números 14, parece como si toda la escena se hubiera congelado en ese momento. Y ahora podemos escuchar la conversación entre Dios y Moisés. Dios reconoce que aunque las piedras están dirigidas a Moisés, Caleb y Josué, en última instancia, la rebelión es contra Dios mismo. Bueno, veamos ahora qué oportunidad ofreció Dios a Moisés frente a esta rebelión. Números 14, 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Y cómo respondió Moisés a esta abierta rebelión? No simplemente contra él, sino contra Dios. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Este es el momento en que podemos ver el verdadero hombre de Dios. La respuesta de Moisés congelada en el tiempo, anticipa al intercesor que
más de 1400 años después, oraría por sus discípulos en sus aflicciones. 2 líderes que lucharon solos y no fueron comprendidos, que supieron amar al punto de dar sus vidas y no ver más allá de la tumba. Y en el caso de Moisés, estuvo dispuesto a que su nombre fuese raído del libro de la vida, estuvo dispuesto a la muerte eterna. No pensaron en sí mismos, sino en la salvación de los demás. Más tarde, cuando Jesús estaba por dar el paso decisivo para salvarnos, se le aparecieron Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración para animarlo a seguir adelante. 2 líderes que aparentemente lucharon solos. Elías, símbolo de los que ascenderán al cielo sin ver la muerte, y Moisés, símbolo de los que murieron pero que serán levantados cuando Jesús regrese. Oh, amado, yo amo a Moisés por haber estado junto a mi Jesús en el momento que éste más lo necesitaba. Es por eso que estos 2 corazones latirán juntos por la eternidad y tú y yo cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. Por esa decisión de Moisés, el pueblo tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo. Por la misma decisión de Jesús en el Getsemaní y en el Calvario, es que nosotros hoy vivimos la segunda y última oportunidad. Es que el perdón, amados, ofrece un nuevo comienzo. Sin embargo, hay un costo. La gracia nunca puede ser barata. Aunque el pueblo recibe el perdón, enfrentará las consecuencias de sus rebeliones y esa generación no entrará en la tierra prometida. Sí, Dios los sostuvo durante esos otros 38 años en el desierto. Los alimentó, les habló desde el santuario, estuvo a su lado en el desierto, pero luego morirían y una nueva generación tendría que tomar el relevo y hallar descanso en la tierra prometida. En la tercera parte de este estudio veremos el descontentamiento y el agobio te llevan a la rebelión. Primero comenzó con murmuración, después comenzó con crítica. Esa crítica desanimó al propio Moisés. Esa crítica fue contagiosa, lo contagió a Miriam y a Aarón. Y ahora finalmente el pueblo se rebeló contra Dios. Porque cuando llegaron al límite de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías representando a cada tribu de Israel para inspeccionar la tierra. Y ellos fueron y vieron, era tierra prodigiosa, manaba leche y miel. Ellos volvieron trayendo frutos, los frutos de la tierra, pero volvieron desanimados. A pesar de haber visto las bendiciones de Dios de la tierra prometida, volvieron desanimados. Cuando Caleb y Josué, que eran 2 de ellos, presentaron el informe de la tierra y dijeron, es verdad que hay gente grande, es verdad que hay gigantes, es verdad que esa gente está armada hasta los dientes, pero en el nombre de Dios vamos a entrar y vamos a derrotarlos. 10 fomentaron la rebelión, desanimados, porque estaban apartados de Dios. Y cuando te apartas de Dios, pues eres un miedoso, no tienes ánimo, cansado, estresado. Entonces esos 10 dijeron, es verdad que hay comida, que hay fruta, que hay todo, que es tierra abundante, pero la verdad es que los gigantes que viven ahí, nosotros delante de ellos somos como langostas. Imagínate, ¿qué ser humano puede ser como una langosta delante de otro ser humano? Es tierra que se traga a sus moradores. Ahora, y si la tierra se tragaba a sus moradores, ¿por qué ellos habían regresado vivos? Quiere decir, el miedo los llevaba a imaginar tonterías, pero el desánimo cundió. Era un pueblo cansado, había caminado tanto, se habían quejado en el desierto, habían extrañado los melones, los ajos, la cebolla, la carne, el pescado de Egipto. Se habían apartado de Dios, el espíritu de murmuración, de descontentamiento estaba en el corazón de ellos. Y entonces, ¿qué resultó? Pues, cuando recibieron el informe de los 12 espías incrédulos,
se fomentó entre ellos la rebelión. Y ahí dijeron: Moisés, maldita la hora que nos trajiste, maldita la hora que nos libertaste. Hemos venido aquí para morir en manos de esos gigantes. Hubiéramos preferido quedarnos allá, morir allá, vida de esclavos, pero por lo menos vida. ¿Para qué nos trajiste aquí? Ahí se fomentó la rebelión, y querido, delante de esa rebelión, cuando tú te separas de Dios, entras en el territorio de la muerte. Y entonces, delante de esa rebelión, pues, ellos comenzaron a morir. Porque ya estaban en el territorio de la muerte. Porque cuando tú quieres vivir, tienes que estar en el territorio de la vida. Te separas de la vida, entras a la muerte, naturalmente. Puedes morir de accidente de tránsito, un rayo que te cae en la cabeza, un hueco que hay en la carretera y tu carro cae, lo que sea. Pero ya estás en el territorio de la muerte porque te has apartado de la vida. Por eso el pueblo murió. Querido, delante de ese cuadro pavoroso de muerte, de desesperación, ahí surge la persona de Moisés y se presenta como un intercesor. Y ahora yo leo lo que dice Números capítulo 14, versículos 18 y 19. Mira lo que dice Moisés: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Jehová, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Jehová, por favor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y aquí, queridos, Moisés se levanta como una figura del Señor Jesucristo. Moisés cae de rodillas y le dice: Señor, por favor, el pueblo es rebelde. Desde que salimos de Egipto, tú lo has perdonado una vez y otra vez y otra vez. Ahora no lo destruyas, perdónalo también, Señor, por favor. Y hay otra parte donde Moisés le dice: Señor, quítame a mí la vida, pero perdona al pueblo. Oh, querido, el perdón y la misericordia divina. Somos rebeldes, somos contumaces, nos apartamos de Dios, no tenemos tiempo para Él, después las cosas nos van mal, entramos al territorio de la muerte. Pero Dios es tan bueno que nos llama, nos invita. Venid a mí, estás cansado, estás afligido, entrégate a mí, devuélvete a mí. No importa lo que has hecho, querido, a dónde te has ido, vuelve a Jesús. Regresa a Él, sus brazos están abiertos, Él te perdonará. Aunque suene a juicio, en realidad es gracia. ¿Cómo podría esta generación conquistar las poderosas ciudades-estado de Canaán si aún no habían aprendido a confiar en Él? ¿Cómo podían ser una luz para las naciones cuando ellos mismos tropezaban en la oscuridad? Oh, amados, hay muchas lecciones para nosotros aquí. Por eso el apóstol dijo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dijo el apóstol a los Corintios. Por eso pregunto, amados, ¿qué similitudes ves entre las peregrinaciones de Israel por el desierto y el pueblo de Dios que vive justo antes de la segunda venida de Jesús? A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha estado vagando por el desierto en busca de la tierra prometida. Este desierto tiene muchas facetas. En la antigüedad se asemeja a un continuo aluvión de medios, a los pitidos constantes de los mensajes entrantes en nuestros teléfonos, al ruido intenso del entretenimiento interminable. Intenta vendernos la pornografía con amor y el materialismo como respuesta a nuestros problemas. Si pudiéramos estar un poco más en forma, ser un poco más jóvenes, un poco más ricos, un poco más sexys, eso solucionaría todos nuestros problemas. Así pensamos. Y como los israelitas, nos sentimos intranquilos en nuestra búsqueda de paz y muy a menudo la buscamos en los lugares equivocados. ¿Cómo reaccionaron?
los israelitas este juicio de Dios? Veamos. El pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. La reacción de Israel al juicio divino es típica. Hemos pecado, dijeron. Pero sabes, el compromiso a medias es como una vacuna mal administrada, no funciona. En la actualidad los médicos recomiendan una vacuna contra hepatitis B inmediatamente después del nacimiento, dentro de las primeras 24 horas de vida. Ese es un buen comienzo. Sin embargo, después de esa primera dosis, si no se administran 2 o 3 vacunas de refuerzo en el momento adecuado y en dosis apropiadas, entonces no existe protección alguna contra hepatitis B. El giro rebelde de Israel, que aparece en los últimos versículos de Números 14, ocasiona muerte y desilusión cuando los israelitas se negaron a aceptar las nuevas instrucciones de Dios y obstinadamente realizaron un ataque sin el arca del pacto ni al liderazgo de Moisés. Es que, amados, la presunción es costosa, nos hace creer que ese es el camino, pero cuidado, la presunción conduce a la muerte. Y con mucha frecuencia el miedo alimenta la presunción. Y nos aceleramos más en el camino incorrecto porque teníamos miedo a algo y ahora tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Ahora entramos a la última parte de este estudio, querido. Allá en el desierto, ese pueblo de Israel aparentemente se arrepintió delante de la mortandad y todo. Aparentemente se arrepintió. Y ahora, aparentemente arrepentido, dijo: ahora vamos y vamos a destruir a los cananeos, vamos a invadir, vamos a apoderarnos de la tierra en el nombre de Dios. ¿Qué en el nombre de Dios, querido? Cuando haces algo en el nombre de Dios, tienes que seguir las instrucciones divinas. Y Moisés le dijo: no, calma ahí, no vayan, porque Dios no está con nosotros. Pero el pueblo: sí, vamos, en el nombre de Dios. Fueron allá y sufrieron la derrota más catastrófica de aquellos días. Lo que nos muestra una cosa, querido. Una cosa es fe y otra es presunción. ¿Cuál es la diferencia? Fe es fruto de un corazón que vive una vida de compañerismo diario, de comunión con Dios. Eso es fe. Pero cuando tú no vives una vida diaria de comunión con Dios y te atreves a hacer cualquier cosa grandiosa a tus ojos, eso es presunción. El hombre de fe, la mujer de fe hace las cosas sin miedo porque Dios está con él. Y solo él sabe si Dios está con él o ella porque pasa tiempo con Dios solito. Ahora, el presuncioso usa el nombre de Dios y va para la guerra en su propio nombre y las cosas le van mal. En resumen, esta semana nosotros vimos que en el desierto de esta vida muchas veces nos cansamos y que el cansancio lleva a la reclamación, a la murmuración, y que el cansancio es contagioso, que podemos contagiar hasta a los líderes, como Miriam, como Aarón, pero que Dios perdona, pero que Cristo intercede por nosotros y que corremos el peligro aún así de confundir fe con presunción. Que Dios nos ayude a aprender las lecciones para nosotros mismos. Olvídate de Israel. Piensa en tu propia experiencia. Amén. Quiero finalizar con estas 2 citas de Ellen G. White y luego unas preguntas de reflexión. Entonces los israelitas parecieron arrepentirse sinceramente de su conducta pecaminosa, pero estaban entristecidos por el resultado de su mal proceder y no por reconocer su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y demostró que no era real.
Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que le habían incitado a obedecer a Dios. Pero solo sintieron terror al darse cuenta de que habían cometido un error fatal, cuyas consecuencias resultarían desastrosas. Su corazón no estaba cambiado y solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se la presentó cuando Moisés les ordenó por mandato divino que regresaran al desierto. Y ahora del libro deseado de todas las gentes, esta otra hermosa cita. Pero la fe no tiene ninguna conexión con la presunción. Solo el que tenga verdadera fe estará seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero la usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede el favor. La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Amados, más claro imposible. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Por eso termino con estas preguntas. ¿Por qué conquistar la tierra de Canaán se considera primeramente un acto de fe y luego, cuando los israelitas atacan, se considera un acto presuntuoso? ¿En qué medida las motivaciones y las circunstancias juegan un papel importante en la diferencia entre la fe y la presunción? Reflexiones sobre el hecho de que, aunque el pecado puede ser perdonado, a menudo tenemos que vivir con las consecuencias de esos pecados. ¿Cómo ayudar a quienes se les complica saber que han sido perdonados por un pecado que, no obstante, los sigue impactando? E incluso a sus seres queridos en forma negativa. Amados, Dios nos ayuda a creer en su palabra y obedecerla, a confiar y a mirar las cosas con los ojos de la fe, pues la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Acompáñame en oración. Padre Celestial, acabamos de leer incidentes tristes de un pueblo entero que te dio la espalda y no queremos volver a repetir, hacer lo mismo que ellos hicieron. Queremos confiar en ti, en las buenas y en las malas, sabiendo que contigo las cosas van a terminar bien. Aumenta nuestra fe. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata. Mucho tiempo nuestras emociones buscan la forma de cómo expresarse y perdemos el control de nuestros propios procesos psíquicos y ahora le pasamos la emoción al cuerpo, así dice la psicología. Cuando queremos controlar demasiado o cuando perdemos el control, enfermamos. Las personas que sufren de ansiedad, que quieren controlar todo, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, sufren y la pasan muy mal. Las personas que dejan el control para otras personas o pierden el control, sueltan la mochila, también sufren. La idea es encontrar el equilibrio. ¿Cuánto puedo controlar? ¿Cuánto no puedo controlar?
y empezar a tomar decisiones. Y ahí están los procesos cognitivos que hablamos al principio. Cuando yo decido, hasta aquí es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Probablemente a Moisés le pasó exactamente lo mismo. No puedo más, Señor. No puedo más, Jehová. Te cedo esta mochila a ti porque ya el pueblo me superó. Y probablemente hoy en día vemos muchos padres que están pasando exactamente lo mismo. No puedo con mis hijos, me rindo. Ya no doy más, que hagan lo que quieran. El pecado trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Y me imagino que ese padre que ve sufrir a su hijo por drogas, por alcohol, por promiscuidad, por pornografía, por lo que sea, por delincuencia, ese padre que sufre, que ve que su hijo está cayendo en las redes del pecado, ¿qué hago ahora? Ya perdí el control de todo esto. Probablemente en los versículos que tú mencionas se ve esa sensación, se ve esa emoción, se siente, ¿no? La pérdida del control. ¿Cómo hacer para solucionar esto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la estrategia mejor? Cada familia funciona de manera diferente, es como la nutrición. Cada plato, la dieta es para personas y contextos diferentes. Lo mismo pasa en la familia. Las estrategias de cómo tomar el control de forma adecuada, democrática, participativa, hay que mirar cada una de estas familias, cómo es su cultura para poder encontrar la forma de articularnos mejor. Moisés siempre recurre a Dios reconociendo la falta del pueblo y no excusándola. Es interesante que muchos, estoy pensando en Daniel, en Nehemías, que cuando oran a Dios, ellos incluso se involucran y dicen, yo también soy responsable. Sí. Daniel, aún siendo fiel, dice que él se identifica con los pecados de su pueblo. Sí. Ahora, aquí nosotros vemos que Moisés va donde Dios buscando el mayor argumento que conoce Moisés de Dios, que es su misericordia. Cuando estaban en el monte, ve las espaldas de Dios y dice, Jehová, Jehová, misericordioso y tardo para la ira. Pero llega un momento en que Dios manifiesta el punto límite. Hasta aquí, Moisés, es más, le ofrece, le dice, yo haré de ti una gran nación. La promesa que le había dado a Abraham ahora se la está dando a Moisés. O sea, teológicamente lo está poniendo al nivel de un líder como Abraham, de una experiencia como Abraham. Y Moisés no acepta, sino que va a interceder y dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. El verso 19 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Lo que está haciendo Moisés es interceder, pero es reconocer. Tú mencionabas situaciones muy complejas, especialmente de tener hijos en la juventud. Y no sea que tal vez muchos padres excusan. No, lo que pasa es que, o alguien dice, la iglesia marginó a mi hijo. Es que no habían jóvenes en la iglesia y por eso mi hijo ahora está en el mundo. Tal vez tener la actitud de Moisés, no presentar excusas. Es más, tal vez el problema fue hasta mío. Fue mío, el problema fue de mi hijo, el problema fue... Pero bueno, alguien dice, no quedarnos llorando cuando la leche ya está derramada. Y va Moisés, tiene un encuentro con Dios, hay un diálogo y le dice, Señor, tú eres misericordioso, aquí hay un problema, el problema no solo es del pueblo, tal vez también es mío, y lo que estamos clamando es perdón, perdona la rebelión y la iniquidad. No te enojes tanto. En el fondo trato de como parafrasear el versículo, es como decirle, Señor, no te enojes tanto, ten misericordia, perdónanos. Mira qué interesante lo que dices, que los padres puedan reconocer sus faltas. ¿Y por qué no reconocerlas también en familia? Hijo, perdóname. Correcto. Fui muy agresivo, fui muy hostil. Vivimos en un mundo Reaccioné de muy violencia. rápido. Exacto. ¿Por qué no pedir los perdones necesarios, suficientes? ¿Sabes qué? Dios perdonó al pueblo. La gracia y la misericordia siempre estuvieron con el pueblo. Pero esta gracia, la misericordia, el perdón, el resultado de la intercesión, no eximió al pueblo de sufrir las consecuencias de rebelarse contra Dios. Son dos cosas distintas, ¿no? Dios nos perdona, pero muchas veces las consecuencias tienen que ser vividas. Allí vemos que el pueblo siguió viviendo por 40 años en el desierto, mas no pudo entrar a la tierra prometida, pero durante ese tiempo vivió de la protección, del consuelo, de la alimentación, del sustento que Dios le daba al pueblo de Israel.